Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso de Zabbix. En el día de hoy vamos a realizar la instalación del agente de Linux con encriptación, como hicimos anteriormente, que lo habíamos hecho en un sistema operativo de Windows. Bueno, para ello yo he instalado un nuevo servidor de Linux y aquí vamos a instalar el agente con el comando apt install Zabbix agent. Vamos a instalarlo, esto obviamente para sistemas operativos Linux en la versión de Ubuntu. Perfecto, vamos a revisar el estado con systemctl status Zabbix agent. Vamos a ver que está activo. Sí, lo vamos a le vamos a aplicar este comando enable systemctl enable Zabbix agent para que si se reinicia el servidor levante ya este servicio de forma iniciada. Vamos a limpiar la pantalla y lo que vamos a hacer ahora es configurar el agente. Vamos a ir a etc zabbixage.conf. Bueno, lo que vamos a modificar aquí primero y principal es la IP de nuestro servidor. En mi caso tal vez recuerden que es la 0.14. Le vamos a poner lo mismo para la sección de server active 014. Le vamos a poner nuestro hostname. Recuerden que es la del servidor en donde nosotros estamos realizando esta instalación, server Linux 01, y vamos a descomentarlo. Perfecto. Ahora pasaremos a la parte de encriptación. Bien, vamos a descomentar la línea de TLS Connect. Vamos a eliminar esta parte que dice OnEncrypt. Vamos a escribir PSK. Lo mismo para la línea de TLS Accept. Vamos a decirle que acepte esta encriptación PSK. Vamos a bajar un poco más. Y aquí, en donde dice TLS PSK Identity, vamos a ponerle un nombre descriptivo, como habíamos hecho en el video anterior. Durante la instalación del agente en Windows le habíamos puesto un nombre descriptivo. Vamos a seguir con esa misma alineación. Nosotros le habíamos puesto el hostname, ¿sí? El nombre de hostname. Y si bajamos un poquito más aquí vamos a decirle en dónde vamos a tener guardada nuestra key encriptada, ¿sí? En este caso le voy a decir que lo vamos a tener en opt encrypt.key, ¿sí? Ahora vamos a crear este archivo en esta ubicación y le vamos a poner nuestra clave encriptada. Por ahora lo dejamos así, guardamos el archivo, ¿sí? Limpiamos la pantalla y vamos a generar la clave privada con este comando, que es el que utilizamos también en el video anterior y que también les voy a dejar en la descripción del video. Bueno, este mismo string vamos a copiarlo y vamos a crear el archivo en donde habíamos dicho que ya habíamos seteado en la configuración de Zabbix, que es en opt, y vamos a crear este archivo llamado encrypt.key. Lo pegamos acá y lo guardamos. Como recordamos, entonces este archivo que acabamos de crear es el mismo que nosotros escribimos aquí en la config, opt encrypt.key, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora sí procedemos a reiniciar el servicio del agente de Zabbix, systemctl restart Zabbix agent, ¿sí? Y ahora podemos proceder a configurar este agente en el frontend de Zabbix. Bueno, como siempre nos vamos a Data Collection, Host. Aquí vamos a crear un nuevo host. Le vamos a poner el nombre de nuestro hostname, server Linux 01. ¿Sí? Como vemos acá, server Linux 01. Bueno, vamos a asignarle un host group. Vamos a ponerle Linux Server. Ahora el template correspondiente al agente de Linux. Vamos a elegir el Agent Active. Vamos a agregarle la interfaz de tipo agente. Le ponemos la dirección IP de nuestro servidor en donde recién acabamos de instalar el agente. En nuestro caso es la 22. Y le damos
agregar. Bien. Recuerden de que tenemos que tener copiada esta aquí, que no podemos perder, ¿sí? Que es la que vamos a configurar ahora. Nos volvemos al server Linux 01 en la parte de encriptación, habilitamos PSK, destildamos no encryptation y habilitamos PSK. Aquí en Server Identity vamos a ponerle Server Linux 01, que es el que le habíamos puesto durante la configuración de la gente. Y por último, en PSK le pegamos el string que generamos recién. Entonces vamos a darle Update y vamos a esperar a ver si realmente ahora tenemos conexión con nuestro servidor. Igualmente que como notamos en el video anterior, cuando hicimos la configuración de la gente en Windows, que vamos a ver habilitado la encriptación en nuestro nuevo servidor que acabamos de configurar. Ahora, para visualizar los datos, nos vamos a Dashboard, nos vamos a Monitoring, Latest Data, y aquí vamos a poner el nombre del server que acabamos de configurar, que es el server Linux 01. Aplicamos y vemos que ya empezamos a tener datos. ¿Sí? Recuerden que estos datos se están transmitiendo en nuestra red local de forma encriptada. Y bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Cualquier duda me dejan sus comentarios en la caja de comentarios.